Este texto que voy a leer está en la página 15 de este libro de Juan Driver y el capítulo 1 se titula Espiritualidad cristiana en los evangélicos. Este texto empieza diciendo, como lo expresamos en las palabras introductorias, la espiritualidad de los discípulos de Jesús involucraban todos los aspectos de la vida. Es decir, la espiritualidad no es un aspecto de la vida, sino son todos los aspectos de la vida. Los términos bíblicos carne y espíritu, y aquí está entrecomillado, estos dos aspectos de la Biblia que nos hablan de la carne y del espíritu, no se refiere a dos dimensiones de nuestra vida, no es una expresión de lo exterior y lo interior, sino a dos maneras de vivir, dos orientaciones. No estamos hablando de estar en un lado o otro lado. La carne y el espíritu son dos partes de nuestra vida que no podemos separar y dejar a un lado. Naturalmente, en la historia del cristianismo, estos conceptos que son bíblicos, el desarrollo de la historia del cristianismo, se fueron incorporando maneras de pensar, de pensamientos que no tenían que ver con lo bíblico y con lo cristiano, y se separaba lo carnal de lo espiritual. De tal manera que ahora tenemos este concepto tan fuera de lo que es la Biblia, pensando que la carne es una cosa y el espíritu es otra. En este mismo sentido, Juan Driver nos dice que la verdadera espiritualidad se marca por el mensaje que nos dejó Jesús en Mateo 25. Nos habla de que Jesús habla de que nuestra espiritualidad tiene que ver, y dice aquí, directamente con alimentar a los hambrientos, atender a los extranjeros, a los enfermos, a los que están en la cárcel. Y este versículo de Mateo 25:40 que nos invita a hacer ese trabajo, dice, porque lo hicieron a uno de estos pequeñitos, me lo hicieron a mí. Ya en la página 16 de este libro nos invita a reflexionar y decirnos hacia dónde nos lleva esta manera de vivir la espiritualidad. Y nos lleva hacia la esencia de una espiritualidad cristiana. ¿Cuál es la esencia de una espiritualidad cristiana? En el tercer párrafo de este libro nos da un resumen que me parece por demás interesante. Lo comparto ahora con ustedes. La espiritualidad cristiana puede definirse como el proceso de seguimiento de Jesucristo bajo el impulso del Espíritu, en el contexto de una convivencia radical de la fe en la comunidad mesiánica. Es decir, la espiritualidad no puede vivirse en un solo lugar y en un solo momento, sino tiene que vivirse en la comunidad cristiana. En este sentido, en la siguiente página, en la página 17, nos da un resumen de las características bíblicas de una espiritualidad cristiana. Voy a leer varios de estos párrafos y hacer algunos comentarios al respecto. Primero, y como inicio, una espiritualidad cristiana se basa en la promesa divina. No podemos pensar en una espiritualidad fuera del conocimiento de Dios. El Dios de la Biblia es el que promete salvar a su pueblo, liberarlo de los poderes del mal. Ninguna realización histórica agota todas las promesas divinas. Todo lo que vivimos en la historia de la humanidad tiene que ver con el plan y propósito de Dios. De tal manera que la espiritualidad cristiana se basa en la promesa de Dios. Segundo, y este segundo tiene que ver con la esperanza. Tenemos aquí en la página 17 del libro esta promesa que, bueno, es un párrafo que según nos está diciendo aquí, el autor lo toma de un pensador. El nombre es curioso, se llama Segundo Galilea, y este pensador es un argentino y escribe varias cosas de espiritualidad, y de aquí está tomando estos párrafos. El segundo párrafo, que está ahí en la página 17 que estamos leyendo, tiene que ver con esto, tiene que ver con que esta espiritualidad también se expresa en la esperanza.
y consiste en creer en aquello que parece ser imposible. La espiritualidad tiene que ver con esto, con saber que las cosas que pensamos que no suceden van a suceder. Y naturalmente tiene que ver con esta no dividir la carne del espíritu, somos un solo cuerpo. Así es que en la página 18 hace referencia a lo siguiente, me pareció muy interesante. Los valores propios del reino de Dios, en la economía de Dios, dice, en los valores propios del reino de Dios, en la economía de Dios, no se echará a perder ningún esfuerzo que corresponde al reino de Dios y su justicia. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos desde nuestra espiritualidad, cuando no separamos la carne y el espíritu, cuando estamos conscientes que somos un solo ser, tienen que ver esto, con esto. Ahí tenemos un versículo bíblico y se encuentra en Romanos 5:4. Y este Romanos capítulo 5 es muy interesante en muchos sentidos, pero a la luz de esto que estamos leyendo, que estamos diciendo, toma un sentido este versículo. Me parece que aquí lo toma como referencia. Recuerdan ustedes que Romanos dice, inicia 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El versículo que nos menciona aquí es el versículo 4. Y curiosamente en la Reina Valera, o en la manera que dividieron los versículos, es un versículo tan pequeñito. Y simplemente dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y si estamos hablando en este segundo punto que la espiritualidad tiene que ver con la esperanza, es que la esperanza tiene que ver con todo esto. Me llama mucho la atención cómo hoy leía un versículo del Antiguo Testamento que está mencionando precisamente este aspecto, que el Señor nos hizo pasar por el desierto, nos probó y nos probó para qué, para saber que le servíamos, que le seguíamos. Vamos a, entonces, ya que hicimos esta pausa para leer Romanos 5:1, vamos a seguir con los siguientes puntos ahí en la página 18. Y el tercer punto es la espiritualidad evangélica implica solidaridad con el sufriente. Leíamos hace rato Mateo 25, que dice que Jesús dice, quien dio de alimento a los pequeñitos, quien atendió al desafortunado, es como si lo hubiera hecho a alguno de nosotros. Es de esta manera que este apartado que nos da aquí en la página 18 nos dice que la espiritualidad tiene que ver con solidaridad. Por eso, en la página 15, donde arrancamos, leímos este verso que me salté a propósito para regresar ahora. Si regresamos a la página 15, nos habla Juan Driver, dice que la verdadera espiritualidad, donde no separamos la carne y el espíritu, tiene que ver con esto. Dice, la comunidad de fe, regreso a la página 15 en el segundo párrafo, la comunidad de fe en que participa Teresa de Calcuta es un ejemplo de esta clase de espiritualidad. Tocar a los intocables era, para ella, tocar el cuerpo de Cristo. Y amar de esta manera, desinteresadamente, era orar. Y luego nos dice esta frase que es de un señor, David J. Walsh, que dice, no se deja de orar para servir, ni tampoco se deja de servir para orar. Es decir, tenemos que atender a los más desposeídos, saber que están ahí, que están presentes. Regresamos ahora sí al punto número 4, y aquí voy a detenerme un poquito más en este punto 4 de la página 18, porque me llamó la atención muchos aspectos importantes de esta página. Primero tengo aquí, dice el 4, según el Nuevo Testamento, la finalidad de la obra salvífica de Cristo es la restauración de la comunión entre la humanidad alienada y Dios. Esa humanidad que había estado perdida, que había estado reprimida, es decir, el hombre dejó de ser hombre como Dios lo creó, a imagen y semejanza de Dios, y vino a ser un hombre alienado, es decir, sin posibilidades de desarrollo, de volver a encontrarse a sí mismo, de encontrarse así con el otro. De esta manera está en este problema y es necesaria la restauración. Por eso Driver dice,
La restauración de la relación fraternal en la familia de Dios requiere la transformación del hombre y mujer egoísta en hermanos y hermanas caracterizados por la convivencia radical del amor. Este punto 4 es muy importante. Es decir, somos restaurados en esta convivencia radical del amor. Cuando nosotros hacemos las cosas por hacerlas, cuando no las hacemos por servir al otro, sino simplemente por nuestro propio egoísmo, tenemos un problema bastante grave con esta función de verdaderamente ser radicalmente una comunidad de fe diferente. Driver nos menciona varios versículos bíblicos y la mayoría de los versículos bíblicos, lo ven ustedes ahí al final de la página 18, tienen que ver con Mateo 20, 25 al 28, Hechos 2, 43 al 45, Hechos 4, 32 y 35, donde nos da el ejemplo de Jesús. Nos dice al final, como una comunidad cristiana primitiva o pristina señalaba una manera de vivir diferente, donde el egoísmo no era parte de todo esto. Ahora bien, pasamos ya a la página 19, donde tenemos este quinto punto y último que tiene que ver con este tema que dijimos, que es características bíblicas de una espiritualidad cristiana. Y aquí nos mencionó varios versículos y me voy a detener en este último versículo. Dice el punto 5. El punto 5 es este punto que está ahí en esta página. Y dice, la convivencia radical del amor caracteriza a toda espiritualidad auténticamente cristiana. No solo es cuestión de no hacer mal al prójimo, sino también de buscar su bien. Esta frase es muy interesante. No solo es cuestión de no hacer mal al prójimo, sino de buscar su bien. Amar como Dios nos ha amado en Cristo. Implica ofrecer la vida por los hermanos en forma concreta. Y ahí tenemos ese famoso pasaje que quisiera ir nuevamente a leer, que ahora se encuentra en la primera epístola de Juan. Esta semana estuve leyendo primera de Juan y me llamó mucho la atención en la clase que doy los domingos, que leímos el capítulo 1 y el capítulo 2, que yo me seguí leyendo hasta el capítulo 3, y en el capítulo 3 de primera de Juan, si ustedes van ahí, si tienen la Biblia a la mano, pueden ir. Y dije primera de Juan, y es 3:16, igual que Juan 3:16. Y vean ustedes, me llamó mucho este versículo, porque es cómo conocemos el amor. Dice, en esto hemos conocido, ¿sí? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, dice Juan Driver, no solo es cuestión de no hacer mal al prójimo, sino también de buscar su bien. Amar como Dios nos ha amado en Cristo implica ofrecer la vida por los hermanos en forma concreta. El siguiente verso, que es el 17, en la versión 60, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Este versículo no lo brincamos a veces, pero nos habla de esto como está diciendo Juan. La convivencia radical, es decir, lo radical aquí implica que si yo tengo un bienestar y veo que alguien tiene una necesidad y cierro mi corazón, y lo leí también en la versión que es la 2015, y en la 2015 prácticamente está diciendo lo mismo, pero me llamó la atención que utiliza la palabra
¿Cómo morará el amor de Dios en él? Hace la pregunta de esta manera. ¿Cómo morará el amor de Dios? ¿Cómo puede morar el amor de Dios? Dice Samuel, qué bonito concepto de la convivencia radical del amor. Da para mucha reflexión. Así es, Samuel, nos da para una buena reflexión. Estos 5 puntos que están aquí sí nos dan para mucha reflexión y para mucha actuación, para actuar de una manera concreta en manera que tenemos de vivir la espiritualidad, no solamente beatíficamente o en una actitud de santidad alejada de los demás, sino dando hacia los demás. Seguimos ahí la página 19 y aquí en la página 19 tiene Driver una pincelada de todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento muy interesante. Es ya el siguiente tema de este primer punto de que se llama la espiritualidad cristiana en los evangélicos. Y en este segundo punto ya tenemos aquí el aspecto de una espiritualidad enraizada en el Dios de la gracia. Y es una pequeña disertación entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y digo yo, nos es muy fácil separar el Antiguo del Nuevo Testamento con mucha facilidad. Pero aquí Juan Driver nos da unas pinceladas maravillosas donde nos dice que pues el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Nosotros, y yo lo he dicho muchas veces, hemos separado esto y esto nos causa un problema. El propósito de Dios para el futuro que se llama Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está con raíces muy profundas en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué nos dice Juan Driver. La espiritualidad cristiana está enraizada en el Dios de la gracia que Jesús ha revelado con toda claridad a través de Jesús, del Jesús de la historia. Es histórico o no está mal escrito, o el Jesús histórico. Y de su espíritu que conocemos mejor en el Padre. Pues Jesús es la imagen del Dios invisible. Eso nos dice Colosenses 1:15. En lugar de especular sobre la naturaleza divina de Jesús, en base de lo que la teología sistemática tradicional nos ha dicho sobre los atributos de Dios, esa es una crítica muy dura de Juan Driver, porque a veces nos pasamos especulando teológicamente acerca de esto. Dice, mejor sería proceder como la iglesia del primer siglo, conocer al Dios invisible mediante la vida que Jesús vivió delante de sus ojos. Es decir, muchas veces hablamos acerca de esto. ¿Cómo debe ser la iglesia? Y muchas personas escuchamos. ¿Y por qué no somos como la iglesia primitiva? Pues porque tenemos que ser muy radicales y empezar a hablar de todas estas cuestiones que estamos mencionando aquí. El siguiente párrafo, el Dios de la auténtica espiritualidad cristiana, es el que ha tomado la iniciativa en nuestra liberación. Y esto está muy claro en lo que es el Antiguo Testamento y cómo redimió a un pueblo. El pueblo de Dios fue redimido de Egipto mediante la iniciativa misericordiosa de Dios. Es decir, ellos no lo merecían. Ahí estaba implícita la gracia. Ellos no tenían ninguna característica buena para ser redimidos. Sin embargo, Dios los redimió. Aquí viene en la página 20 un párrafo. Dice, punto y seguido, algunos protestantes clásicos sostienen que el Antiguo Testamento se caracteriza por la ley y obras, y el Nuevo Testamento por la gracia y el Evangelio. Pero en realidad, este párrafo es, pero en realidad Israel fue salvado por la gracia y el pueblo del Nuevo Testamento se le invita también a vivir según la ley de Cristo. El autor de la Biblia es uno solo, el autor de la Biblia está presente en todo esto. Voy a concluir con este tema que llego hasta la página 20. Invito a todos que están tomando el curso que vayan más allá hasta la página 28, que es este tema, pero bueno, el tiempo no nos da porque es muy rico lo que nos da este pequeño librito. Les invito que lo sigan leyendo, los que están siguiendo esta lectura de este libro. Y ahí en la página 20 subrayé este primer
renglón del segundo párrafo. Siempre ha sido la intención de Dios formar un pueblo a su imagen, que lleve su nombre. Y Jesús no solo enseña cómo es Dios, sino que también es la perfecta imagen de lo que Dios siempre ha querido que la humanidad sea. Con este párrafo me quedo. Si hay algún comentario, con gusto lo leeremos aquí antes de terminar. Si alguien quiere comentar algo, como siempre, puede comentarlo. También invito a los que ven la clase después, porque sé que hay algunos que no tienen tiempo y la ven después y quieren dejarnos algún comentario, ya sea en la página de Facebook o en mi correo, pueden hacer comentario, con gusto nos enriqueceremos con todo esto. Cualquier comentario será bienvenido y estamos listos para esperar sus comentarios en Facebook. Entonces, pues les deseo una buena noche, hasta dentro de 15 días que comentaremos alguna parte del siguiente capítulo. Que tengan ustedes buenas noches.